la grabación. Adelante, Gabriel, bienvenido, gracias por tu colaboración. Muchas gracias, Memo. Arrancamos nuestra presentación. Muchísimas gracias, Memo. Muchas gracias a todos por estar aquí conectados en esta tarde del 25 de enero del 2022, ya, justamente para que platiquemos un poquito acerca de impuestos. Es un tema, ¿cómo se llama?, de actualidad, un tema que ha despertado muchas expectativas en toda la comunidad empresarial, profesional, en fin, en toda la comunidad económica mexicana, justamente porque ahorita, pues vamos, es algo novedoso, es algo reciente que está publicando la Secretaría de Hacienda a través del SAT para integrar, esa es la idea, para integrar nuevos contribuyentes al padrón del Registro Federal de Contribuyentes. Esperemos que así sea, para que seamos más los contribuyentes que vamos a contribuir, valga la redundancia, perdón, al gasto público, pero bueno, en fin, se ve un poco complicado el panorama de que este régimen, de que este nuevo régimen capte nuevos contribuyentes. Sin embargo, pues bueno, el chiste es conocerlo. En mi opinión personal, y de otros colegas, que lo hemos platicado desde un principio, desde septiembre que lo dieron a conocer. ¿Tú estás usando audífonos? En personal, se les va a caer la recaudación en cuanto al ISR. En cuanto al IVA, pretenden recaudar un poco más que el año pasado, pero lo que viene siendo en cuanto al ISR, en mi opinión, se les va a caer la recaudación, pero bueno, vamos a platicar un poquito acerca de este interesantísimo tema, justamente para que estén ustedes, para que conozcan el régimen, este nuevo régimen simplificado de confianza, que casi no tiene nada de simplificado. Lo único de simplificado que tiene es el cálculo del ISR para las personas físicas, y no tiene nada de confianza, pero bueno, así se llama, régimen simplificado de confianza. Entonces, vamos a empezar. Por favor, si tienen dudas, váyanlas escribiendo ahí en el chat. Me voy a ir de corridito, porque si es un tema, es una presentación que traigo, por aquí está incluso la maestra Connie Tapia, ¿cómo se llama? Aquí ya la vi, que ahí está conectada. Es exactamente la misma presentación que hice en diciembre pasado, maestra Connie, allá contigo en Atlixco, que me invitó la maestra a presentar a charlar ahí con unos alumnos con relación a este régimen simplificado de confianza. Entonces es prácticamente la misma presentación, pero aquella ocasión en Atlixco, pues vamos, nada más de este tema nos tardamos, yo creo que casi 2 horas. Entonces, por favor, las preguntas vamos a ponerlas hasta el final. Me voy a ir de corridito porque sí es un poco extenso el tema, ¿sale? Y necesitamos darle celeridad para que terminemos en más o menos 45, 50 minutos. Muy bien, entonces, aquí estamos. Bueno, este soy yo. Ya me presentó aquí mi estimadísimo amigo y ex vecino de que vivimos en un edificio, ¿cómo se llama? Las dos familias juntas, mi estimado Memo Carral. Ahora somos vecinos de Columna. Todos los jueves nos publica El Heraldo de Puebla, y entonces ahora ya somos vecinos de Columna. Bueno, yo soy Gabriel Cordero Castillo, soy contador público por la UPAEP, tengo una especialidad en fiscal por la UAP, la cual estudié 2 veces porque pues han de ver aquí en mi currículum que soy un poco matadito, me gusta mucho estudiar. Estudié una maestría en contribuciones en la UAP y estudié otra maestría en estrategias fiscales e impositivas en el IEU. Soy socio director del despacho Agnus Contadores, aquí en la ciudad de Puebla, y soy instructor titular de 2 capacitadoras, de Pacontador, que es una capacitadora en línea que se encuentra en el estado de Chihuahua,
y de Kaizen Asesores en Calidad, que es una capacitadora de acá de la ciudad de Puebla. Como ya dije, soy titular de la columna Impuestos y Dragones, que se publica todos los jueves en el Heraldo de Puebla, y tengo un libro publicado que se llama Impuestos y Dragones, el cual es el mejor libro de impuestos para no contadores. Y también soy miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en Puebla. Bueno, ese soy yo. Y bueno, y acá lo que nos dice la maestra Raquel Buenrostro es lo que nos comentó por ahí en agosto, septiembre, por ahí, antes de que presentaran formalmente al famosísimo Recicon. Decía, el Recicon es tan sencillo que no vas a necesitar contador, ¿sale? Y pues bueno, ahí están mis asesores, mis asistentes, echándose una carcajada, porque pues efectivamente no vas a necesitar un contador, vas a necesitar varios. Entonces, acá la situación es, ¿era realmente necesario eliminar el RIF? El RIF implicaba un paraíso fiscal de 2 millones de pesos el primer año, y no pagabas el ISR, había un no pago del ISR gradual por 10 años. Ya una vez concluidos los 10 años, que nadie los ha concluido porque esto empezó en el 2014, ya se iban a graduar, vamos a ponerlo así entrecomillado, se iban a graduar los contribuyentes e iban a pasar al régimen general de ley, al mal llamado régimen general de ley. Y pues bueno, aquí más que nada lo que necesitaban hacer, para mi gusto, es ponerle el sello de la casa, de la autodenominada 4T, en el tema de los impuestos, ¿sale? Recuerden que lo que viene siendo el RIF es una creación del régimen anterior, del sexenio anterior, del 2014, como ya dije. Entonces, siento que era así como darle el toque de la casa de la autodenominada 4T. Muy bien. Hay que tener en cuenta que hay un RECICON, régimen simplificado de confianza, yo le llamo RECICON, hay otras personas que le llaman RECICO, es exactamente lo mismo. Entonces, hay un RECICON para personas físicas y otro para personas morales. Se llaman igual, ¿sale? Pero no son iguales. No son para nada iguales. Y ahorita lo vamos a ver en esta presentación, porque les voy a ir poniendo justamente del lado izquierdo todo lo relacionado con las personas físicas y del lado derecho todo lo relacionado con las personas morales. Y entonces acá tenemos en esta lámina que para las personas físicas tenemos ahí los fundamentos legales, está regulado del artículo 113E al 113J de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y en cuanto a personas morales está regulado en el artículo 206 al 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, me lo mandaron hasta el final de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero lo mandaron y lo pusieron en, es una cuestión ahí bien interesante, en un título que se llama de los estímulos fiscales. No está en el título 2, que es de las personas morales, sino lo mandaron a un título que se llama de los estímulos fiscales. Perdón, y por lo tanto, al ser un estímulo fiscal, es un beneficio para los contribuyentes. Y ahí está una cosa bien interesante para las personas morales. Y entonces acá tenemos que hay un detalle bien interesante. Debemos de presentar un aviso a más tardar el 31 de enero del 2002, pero ¿para quién? Para quien se quiera quedar en RIF. Ahorita vamos a ver más adelante qué es el RIF. Recuerden que el RIF, bueno, ya lo toqué hace rato, es el régimen de incorporación fiscal que fue creado en el sexenio de Peña Nieto en el 2014. Tiene un beneficio, bueno, tiene un límite de ingresos de 2 millones de pesos al año, y como ya dije, el primer año tenía un 100% de descuento en su ISR, el segundo un 90%, el tercero 80%, y así durante 10 años iba disminuyendo 10% el beneficio, ¿sale? Hasta llegar a un 0% a los 10 años. Entonces, ese es el RIF, ¿sí? Justamente para quien quiera continuar en RIF, bueno, pues tiene que presentar un aviso a más tardar el 31 de enero del 2022. Y quien quiera incorporarse
al nuevo régimen simplificado de confianza, bueno, pues lo puede hacer presentando también un aviso, pero para ellos no hay un plazo fatal. Y esto es bien importante recalcarlo. Para los RIF es para los únicos que es el plazo fatal el 31 de enero del 2022. Muy bien. Entonces, para las personas físicas, como ya dije, es un régimen opcional. Para las personas morales, el artículo 206 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla que es un régimen obligatorio. Sin embargo, en la resolución miscelánea y ahora en un documento que acaban de publicar la semana pasada el SAT, acá cosa curiosa, pues el SAT ahora ha despertado la inquietud de que también es un régimen opcional para personas morales y como les acabo de comentar, para las personas morales está en el título de los estímulos fiscales, es decir, es un beneficio. Y por lo tanto, es lo que se ha interpretado de últimas, o sea, le estoy hablando de la semana pasada para acá, que a muchas personas, a muchos contadores les ha hecho ruido, ¿no? De que ya no sea un régimen obligatorio para las personas morales, dado que el artículo 206 lo establece como tal, como obligatorio. Sin embargo, hay ciertas cuestiones que de no cumplirse, puede que la persona moral no pueda estar en este nuevo régimen simplificado de confianza, ¿sale? Entonces, para las personas físicas, ya dijimos, es un régimen opcional. ¿Quiénes pueden optar por este régimen? Son cuatro tipos de contribuyentes, más que nada. Personas físicas con actividad empresarial, primero. Segundo, actividad profesional, lo que normalmente conocemos como honorarios. Tercero, arrendamiento. Y cuarto, agapes. ¿Qué son los agapes? Son los de sector primario. Son los agricultores, ganaderos, pesca, silvícolas, ¿sale? Esos son los agapes. Y tienen 3.5 millones de ingresos como tope, ¿sí? Ahora, este régimen simplificado de confianza, el RECICOM para personas físicas, puede convivir con otros dos regímenes, con salarios y con intereses. Pero en su conjunto, es decir, si tienes RECICOM, salarios e intereses, en su conjunto no puedes exceder de los 3.5 millones de pesos. Ahora bien, no puedes combinar regímenes. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú estás por honorarios y tienes aparte un localito que rentas o una casa y dices, bueno, por honorarios me quiero cambiar al RECICOM y por arrendamiento quiero quedarme en arrendamiento. No, eso no se puede. Si te cambias al RECICOM, es toda la bolsa, te la llevas al RECICOM. Si no te quieres cambiar al RECICOM, perfecto, entonces te quedas por honorarios y por arrendamiento. ¿Sale? Entonces no se pueden combinar los diferentes regímenes, estos cuatro que ya acabo de mencionar, actividad empresarial, profesional, arrendamiento y agapes. No puede ser de que algunos los tengas como estabas en el 2021 y otros te los lleves a RECICOM. Eso no se puede. Lo que sí se puede es que seas RECICOM más salarios más intereses. Ahora, vamos con las personas morales. ¿Quiénes deben estar acá? Todas las personas morales que hayan obtenido menos de 35 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, que sean residentes en México, la persona moral, y que estén constituidas exclusivamente por personas físicas. Recuerden ustedes que las personas morales pueden estar constituidas por otras personas morales. Acá el chiste es de que estén constituidas exclusivamente por personas físicas. Y aquellas que vayan a iniciar operaciones, entonces tienen que cumplir con estos requisitos. 35 millones residentes en México y constituidas exclusivamente por personas físicas. Ahora, hay un régimen, había un régimen para las personas morales que se denominaba de flujo de efectivo. Ese régimen existió hasta el 31 de diciembre del 2021. Ese régimen ahorita ya desaparece por completo y lo sustituye este nuevo régimen simplificado de confianza para personas morales. Como pueden ver hasta acá, son completamente distintos el RECICOM de físicas y el RECICOM de morales. Seguimos. Los 3.5 millones de referencia para las personas físicas son ingresos facturados de 2019.
¿Por qué 2019? Pues así se le ocurrió a la autoridad. Yo supongo que porque fue el último año normal, antes de la pandemia, que tuvimos justamente, vamos, de una economía tranquila, ¿no? De una economía normal, aunque ya iba un poco de picada la economía mexicana. Recuerden que desde diciembre del 2018 ha entrado en un esquema, pues hay un poco como de impas, como de desconfianza de los mercados extranjeros. Entonces, ha ido un poco en picada desde 2019, sin embargo, el ingreso de 3.5 millones son para personas físicas los ingresos facturados de 2019. Si comienza nuestro contribuyente persona física a tributar en el Resicón después de enero del 2022, los ingresos serán proporcionales, es decir, tendremos que hacer una proporción de decir, bueno, ¿cuánto es los ingresos que estoy estimando que voy a obtener en el 2022? Y entonces tendremos que hacer una simple y sencillamente una regla de 3. ¿Cuántos días va a transcurrir de cuando me dé de alta al 31 de diciembre? Eso y los ingresos que yo esté estimando, entonces tengo que entonces así ya es como podremos hacer lo que viene siendo esta proporción y ver si rebasamos esta proporción de ingresos durante 2022, entonces en 2023 no podremos estar en Resicón. Para personas morales, los 35 millones de ingresos como tope son los ingresos también facturados, pero esto sí, de 2021. Si comienza después de enero del 2022, en personas morales no tiene que hacer ninguna proporción. Ahora, ¿quiénes no pueden optar por ser Resicón personas físicas? Aquellas personas que sean socios o accionistas de personas morales. Y con esto ya la autoridad nos ha aclarado mediante las reglas de resolución miscelánea que hay personas que sí pueden ser socios de ciertas personas morales y que pueden estar en Resicón. ¿De cuáles personas morales? Personas morales no contribuyentes, es decir, donatarias autorizadas. Por ejemplo, si yo soy socio del Teletón, que es la más conocida, ¿no? Entonces, yo por ser, bueno, no es socio, pero soy asociado de esa asociación civil, ¿cómo se llama? Que es una donataria autorizada. Entonces, como no tiene fines de lucro, bueno, pues entonces yo, Gabriel Cordero, sí podría ser Resicón persona física, ¿sale? O bien, si son partes relacionadas en términos del artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que ahorita lo vamos a ver. Si soy residente en el extranjero, con uno o varios establecimientos permanentes en México, entonces tampoco puedo ser Resicón persona física. Que cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, es decir, que yo sea súper millonario y tenga mis millones escondidos ahí en los Panama Papers, en los Pandora Papers. Bueno, pues entonces Gabriel Cordero no puede ser Resicón porque yo soy súper ultramillonario y entonces ando escondiendo mis millones allá en paraísos fiscales, ¿sale? Y también que tengan ingresos asimilados a salarios. ¿Qué es esto de los asimilados a salarios? Son ingresos que tienen la naturaleza de no ser salarios, ¿sale? Pueden ser honorarios, pueden ser actividad empresarial, pueden ser anticipo remanente de sociedades civiles, asociaciones civiles y sociedades cooperativas. Pueden ser alguno de estos que están regulados en el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y eso se le llama asimilados a salarios, es decir, esos ingresos, yo persona física le digo a quien me paga, oye, ¿sabes qué? No te voy a dar un ingreso, un recibo de honorarios, sino que quiero que como tú eres prácticamente mi único cliente como contador y me estás pagando honorarios, entonces como eres mi único cliente o eres el cliente que más me paga, entonces yo quiero que tú persona moral, me asimiles a salarios, ¿sale? Y entonces se le da el tratamiento a mis honorarios, se le da el tratamiento de salarios. Entonces, si tenemos ingresos asimilados a salarios en esos dos tipos de regímenes, honorarios
o actividad empresarial, entonces esa persona física que recibe esos asimilados a salarios no puede estar en Recicón persona física, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, del otro lado, ¿quiénes no serán Recicón persona moral? Las personas morales que uno o varios de sus socios o accionistas participen en otra sociedad mercantil donde tengan el control de la sociedad o de su administración, ¿sale? Es decir, si yo tengo un representante legal o bien un socio que tiene el control de la sociedad, entonces esa persona moral no va a poder tributar en el reciclo. También cuando sean partes relacionadas en términos del 90 de la ley del impuesto sobre la renta, que ahorita lo vamos a ver, si realizan actividades a través de fideicomiso o en asociación en participación, que pertenezcan al sistema financiero, que pertenezcan al régimen opcional de grupos de sociedades, de coordinados, de agapes, ¿sale? Que sean personas morales donatarias autorizadas, tampoco pueden estar en el Recicón personas morales, ¿sale? Y también lo que dice la ley es de que quienes dejen de tributar conforme al reciclo personas morales, ya nunca más pueden volver a tributar. Aunque eso dice la ley, pero la resolución miscelánea ya nos vino a aclarar que sí pueden tributar conforme al reciclo aquellas personas morales que dejen de tributar, ¿sale? Que no cumplan que dejen de tributar como personas morales en reciclo, pero después que puedan cumplir con las condiciones que vimos al principio, que son 35 millones constituidas por personas morales y que sean residentes en México, ¿sale? Por personas físicas, perdón, y que sean residentes en México. Si cumplen con esas tres características, al siguiente año yo puedo regresar a tributar como persona moral en el Recicón persona moral, ¿sale? Ahora, lo que ya les platicaba, ¿qué son las partes relacionadas? Se considera, ¿sí? Que son dos o más personas que son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta, lo que les comentaba hace rato, en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas, o cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera, que la legislación aduanera en su artículo 68 nos habla prácticamente de lo mismo, excepto en la fracción octava, que la tienen hasta el último, dice si son de la misma familia. Es decir, si yo tengo operaciones con alguien de mi propia familia, entonces eso también se considera partes relacionadas. Entonces, regresando al artículo 90, último párrafo, ¿qué son partes relacionadas? Cuando una persona tenga injerencia y tenga control justamente sobre otra sociedad, sobre otra persona, llámese física, llámese moral, ¿sale? Entonces, acá tenemos esta otra lámina en donde les pongo, tenemos dos empresas, la empresa A, la empresa B. Entonces, y tenemos tres supuestos. Comparten algún socio que controle ambas sociedades. Vamos a suponer, tenemos la empresa A y la empresa B, que tienen un socio mayoritario que normalmente es el papá o normalmente es el hermano mayor, que es el que parte y reparte el queso, ¿no? Entonces, en ese caso se consideran partes relacionadas. Que comparten el mismo representante legal, también puede darse el caso que el representante legal ni tenga vela en el entierro en el consejo de accionistas, pero es el representante, ¿sale? Es el quien representa a la sociedad. Cuando suceda eso, se consideran partes relacionadas. Y una persona que es socio es familiar de socios en ambas empresas, ¿sale? Entonces también ahí se consideran partes relacionadas. ¿Qué pasa si abandonan el reciclo? Bueno, las personas físicas lo pueden abandonar por incumplimiento de las obligaciones y en ningún caso van a poder regresar, ¿sale? Por exceder de los ingresos, podrán regresar cuando ya no excedan los ingresos en el ejercicio inmediato anterior y estén al corriente en sus obligaciones fiscales, ¿sale? Entonces hay que tener bien en cuenta estas dos situaciones.
Si yo incumplo con las obligaciones, entonces el SAT me va a perder la confianza y no voy a poder regresar como persona física a ser parte del Recicón persona física. Pero si yo me paso de los ingresos de 3.5 millones, digamos en el 2022, para el 2023 no voy a poder tributar como reciclo persona física, pero para el 2024 eh, puedo regresar si es que en el 2023 ya tengo menos de 3.5 millones de pesos de ingresos en ese año del 2023, ¿sale? ¿En qué momento se abandona el régimen? Se abandona en el mes siguiente a cuando yo rebase el límite de los 3.5 millones de pesos, ¿sale? Ahora, como personas morales, lo que ya les comentaba, si se abandona el régimen, según la ley, no se puede regresar. Según la resolución miscelánea, que es la que nos da facilidades administrativas, sí se puede regresar siempre y cuando cumpla con los 3 requisitos. Menos de 35 millones de pesos en el año anterior, que esté formado por personas físicas y que sea residente en México, ¿sale? Si yo rebaso los 35 millones de pesos o bien no cumplo con alguna de las otras 2 características, ¿en qué momento voy a salir del régimen como persona moral? En el ejercicio siguiente, ¿sale? Entonces, si yo rebaso los 35 millones en marzo de este año, me voy a seguir tributando como reciclo de marzo a diciembre, ¿sale? Pero y hasta el ejercicio siguiente voy a tributar como título 2, como régimen general. Pero si en el caso de las personas físicas rebaso los 3.5 millones, inmediatamente al otro mes me tengo que cambiar, ¿sale? Muy bien. Ahora, si seguimos con las causas por las cuales se abandona el régimen. Primero que nada, por no expedir los CFDIs a sus clientes. En determinado momento, una de las obligaciones que tiene la persona física es expedir los CFDIs, porque a partir de eso es como nos va a estar vigilando y fiscalizando el SAT, ¿sale? Entonces, y con base justamente en estos CFDIs, va a calcular y a prellenar nuestras declaraciones como personas físicas. Si yo omito 3 o más pagos en un año de calendario, sean consecutivos o no, también me voy a salir del reciclo personas físicas. Sin embargo, ahí tenemos yo le llamo un 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos, que viene estando en la fracción octava de las disposiciones transitorias para este año del 2022 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y entonces nos dice ahí que puede ser de que el recicón persona física omita 3 o más pagos de este año del 2022 y el SAT no lo va a sacar de este régimen, ¿sale? Entonces, sin embargo, esto hay que saber leer esto, porque por ahí hay gente que dice, entonces puedo no presentar declaraciones provisionales como reciclo. No, lo que te está diciendo el SAT es que te está dando chance que si se te va por ahí algún mes y no presentaste la declaración, entonces no te va a sacar del reciclo. Pero si en determinado momento la autoridad se da cuenta de que te falta una declaración, sí te puede mandar un requerimiento de obligaciones omitidas y multarte por esa declaración que no has presentado, ¿sale? Entonces, no se pierdan, no se vayan con la finta de que hay personas que dicen, entonces el recicón, persona física, puede no presentar declaraciones. No. Eso es completamente incorrecto. Ahora, otra causal para que el SAT me saque del recicón persona física es que no presente la declaración anual. Ahora, si en determinado momento hay una persona física que se inscribió como recicón, pero nunca ha emitido un CFDI, ni ha presentado sus declaraciones provisionales, no ha presentado una declaración anual de todo el ejercicio, entonces la autoridad puede suspenderlo en el RFC. ¿Por qué? Porque entonces dice la autoridad, bueno, ¿para qué me estás calentando ahí una banca? Me decían ahí en la primaria, ¿no? Que nada más vienes a calentar la banca. Entonces,
¿para qué está calentando ahí el lugar? Entonces, por eso es de que el SAT está diciendo, si en determinado momento este contribuyente no está teniendo ningún tipo de actividad, porque yo no estoy viendo que esté expidiendo CFDIs, presentando declaraciones ni provisionales ni anual, lo voy a suspender, ¿sale? Lo voy a sacar de acá. Para que no me esté ocupando ahí un espacio en mi base de datos, en mi sistema. Y esto que les puse en rojo, aquí hasta que está abajo en su pantalla, en la parte izquierda, es bien, bien importante para tomar una decisión si entran o no entran en el Resicón personas físicas. Los Resicón personas físicas no pueden aplicar conjuntamente otros tratamientos fiscales que impliquen beneficios o estímulos. Y entonces, ahí tenemos un detalle bien, bien interesante, que es una situación que pesa mucho en la balanza para tomar una decisión si te metes o no al reciclo personas físicas. Es decir, por ejemplo, los RIF de menos de 300,000 pesos de ingresos en el año, ellos traen un beneficio fiscal de no pago, así, de plano, no pago. Si es que yo traigo operaciones con público en general y mis ingresos son de menores a 300,000 pesos anuales, son 25,000 pesos mensuales, más o menos. Entonces, no más o menos, son 25,000 pesos mensuales, perdón. Entonces, acá la situación es, por ejemplo, si esos RIF que tenían ese beneficio fiscal deciden pasarse al Resicón, van a perder por completo y entonces van a empezar a pagar ahora en reciclo, ¿sale? Cosa que si se quedan en el RIF, entonces no van a seguir con su no pago porque van a seguir con ese beneficio fiscal por conservar su régimen como RIF, ¿sale? Ok, ahora, como persona moral, ¿en qué momento puedo salir del régimen? Por no cumplir con los requisitos del artículo 206, que ya lo vimos. Son los 3 requisitos. 35 millones, ser residente en México y estar formado por personas físicas. Ahora, ¿en qué momento se reconocen los ingresos tanto de un lado como del otro? Como persona física, van a jugar los ingresos efectivamente percibidos del mes y que estén amparados por un CFDI. Acuérdense, los CFDIs son las facturas electrónicas. Entonces, todo, absolutamente todo, lo que yo facture y que le ponga como método de pago PUE, porque acuérdense que hay 2 métodos de pago, PUE, que es que ya lo cobré en el mes, o bien PPD, que es que no lo he cobrado. Entonces, todos aquellos CFDIs que yo les ponga como método de pago PUE, justamente esos CFDIs son los que el SAT va a tomar en cuenta para precargar mi declaración mensual como persona física. Y acá viene otra cosa interesantísima, que nos debe de importar absolutamente a todos. Si le vendes algo a estoy del lado de la persona física, ¿sale? Acuérdense, estoy del lado de la persona física, estoy del lado acá, del lado izquierdo. Si yo como persona física le vendo algo, un bien o un servicio, a una persona moral, sea reciclo, sea título del régimen general, sea una asociación civil, sea la persona moral que sea, ¿sale? Esa persona moral deberá retenerme a mi persona física el 1.25% sin considerar el IVA. Esta retención se considerará en los pagos provisionales y en la anual. Y entonces me voy a adelantar un poquito. Ahorita regreso a la lámina que estábamos. Y entonces tenemos este mapa con relación a estas retenciones que yo he visto que incluso hasta en mis grupos de contadores, los mismos contadores se pierden. Y entonces tenemos, del lado izquierdo, empezamos con que ahora ya me cambié, ¿sale? Ahora estoy desde el punto de vista de la persona moral. Y entonces, si eres persona moral y le compras a, y tengo 3 opciones. Persona física del reciclo,
Persona física, actividad profesional, lo que normalmente le conocemos como honorarios, y persona física, actividad empresarial. Vamos con el primero, persona física del Resicón. Tenemos, acuérdense, 4 actividades. Actividad empresarial, es decir, comercio. Vamos a quedarnos ahí nada más con el comercio, ¿no? Actividad empresarial. Actividad profesional, lo que son honorarios, contadores, abogados, médicos. O bien persona física que esté por arrendamiento. También hay personas físicas que pueden pasar al reciclo si es que rentan un bien inmueble o bien un bien mueble también, para eso es el reciclo. Y los agapes, lo que viene siendo sector primario. Entonces, si yo como persona moral le compro algo a algún recicón de estos 4 tipos de reciclo, yo persona moral le debo de retener el 1.25% del ISR y las 2/3 partes, las 2/3 partes del IVA, pero, ay no, está mal. Únicamente para honorarios y arrendamiento. Ahí, les tengo que corregir esto. Las 2/3 partes del IVA únicamente para honorarios y arrendamiento. Persona física con actividad empresarial, si yo soy persona moral y compro algo a alguien que está por honorarios, entonces se le debe de retener como hasta en 2021, ¿sale? Igualito que en 2021. El 10% del ISR y las 2/3 partes del IVA, ¿sale? En este segundo apartado también entran los de arrendamiento, los que se queden en arrendamiento. Y la tercera opción es persona física con actividad empresarial. Entonces, ahí no hay retención, ahí no hay ningún tipo de retención. Es el importe más el IVA y es el total, ¿sale? Entonces, acá la situación es, debemos de ubicarnos en dónde estamos y hay que tener muchísimo cuidado cuando seamos personas morales y vayamos a contratar con una persona física. ¿Qué debemos de hacer? Debemos, primero que nada, solicitarles la constancia de situación fiscal de esa persona física para saber cómo está dado de alta y en determinado momento de saber cómo está dado de alta, bueno, entonces analizar claramente, detenidamente, el CFDI que nos esté entregando con base en esta lámina que les estoy mostrando en este momento. ¿Sale? Entonces, me regreso. ¿En qué momento se reconocen los ingresos? También las personas morales en el momento en que se cobren, ¿sale? Y bueno, pues se puede cobrar en efectivo, en bienes, en servicio, en anticipo, en fin. Acá les dejo esta información. No me voy a detener a analizar cada una de las disposiciones aquí de las personas morales por cuestión de tiempo, pero acuérdense, personas morales también va sobre flujo de efectivo, es decir, sobre absolutamente todos los CFDIs que como persona moral le marquemos método de pago PUE, justamente esos CFDIs son los que el SAT va a tomar en cuenta en mi declaración provisional y anual para prellenar mi declaración de impuestos. ¿Sale? Ok, entonces como personas físicas acumulamos justamente cuando se cobren en 2022. Si teníamos ingresos en crédito de 2021, bueno, pues los vamos a cobrar en 2022 y ya los vamos a pagar como recicón persona física. Pero ¿qué pasa con las personas morales que dejaron ingresos en crédito del 2021? Bueno, cuando los cobren ahorita en el 2022, ya no van a pagar nuevamente el impuesto. ¿Por qué? Porque recuerden que las personas morales realizaban su pago provisional con base en lo facturado y no en lo cobrado. Y ahora en 2022 va a ser con base en lo cobrado. Entonces me dice ahí la disposición transitoria, el artículo 2, me dice, bueno, si tú eres persona moral y estás cobrando algo que tú ya habías facturado en 2021, no me lo vas a acumular, es decir, no me vas a volver a pagar impuestos ahorita en 2022. ¿Sale? Deducciones. Como persona física recicón, no hay deducciones. Simple y sencillamente, no hay deducciones. Más que para PTU y para IVA. ¿Sale? Para eso sí juegan mis gastos. Mis CFDIs
recibidos, no los emitidos, los recibidos. Y para personas morales sí tenemos deducciones, devoluciones, descuentos, bonificaciones, adquisición de mercancías, gastos, inversiones, intereses pagados, cuotas al IMSS de los patrones, la creación de reservas para pensiones, y los no deducibles jugarán exactamente igual que como título segundo, como régimen general, en términos del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y para deducción de inversiones en personas morales, ¿qué son las inversiones? Son todos aquellos bienes de activo fijo en los cuales invierten las empresas, como que un automóvil, mobiliario, ¿sale? Mobiliario me refiero sillas, mesas, escritorios, etcétera. Computadoras, en fin, todo eso que se considera activo fijo, todo eso es justamente lo que la ley del impuesto sobre la renta le llama inversiones. Y entonces, la deducción de inversiones se realizará con las mismas reglas del régimen general, ¿sale? Igualito que como veníamos con las mismas reglas con las que se deducen en 2021 como título 2, como régimen general, es exactamente las mismas reglas, ¿sale? Sin embargo, el artículo 209 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla que para personas morales del RECICON tiene unos porcentajes mayores en todos los casos, ¿sale? En todos los casos. Y entonces ese es un anzuelo que nos está tratando de aventar lo que viene siendo la autoridad para decir, a ver, persona moral, mira, ahí te va la carnada. ¿Cómo se llama? Tú puedes deducir la inversión más rápido aquí en RECICON persona moral que en título 2, en régimen general, ¿sale? Vamos, son muchísimos porcentajes, no se los tengo acá, sin embargo, en todos los casos, en absolutamente todos los casos, son más benéficos los porcentajes de deducción en RECICON que en persona, en el régimen general. Y nada más como ejemplo, les voy a platicar de uno, las computadoras. Las computadoras en régimen general se deducen al 30% de manera, ¿cómo se llama? De manera anual, ¿sale? En el RECICON se deducen al 50%, ¿sale? Entonces, pues está interesante, ¿sí? Son cuestiones que hay que ir poniendo en la balanza, repito, para tomar la decisión si entramos o no entramos al RECICO. Acá, sin embargo, en cuanto a la deducción de inversiones, tenemos un tope. El tope es de 3 millones de pesos al año. Es decir, si yo como persona moral invierto más de 3 millones de pesos al año, entonces ya no voy a poder aplicar los porcentajes del 209, sino los porcentajes del artículo 33 y 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, como régimen general. ¿Sale? Es ahí como un castigo para, en cuanto a la inversión, suena ilógico, ¿verdad? Pero bueno, pues así está la ley. Después nos dice, la deducción se deberá iniciar en el ejercicio que inicie su utilización o bien en el siguiente. Incluso si no está completamente pagado. Es decir, si yo como RECICON persona moral adquiero un automóvil a un plazo de 3, 4 años, entonces, y lo empiezo a utilizar ahorita en enero del 2022, puedo empezar a deducirlo ahorita en enero del 2022, incluso si no está completamente pagado ese automóvil o una maquinaria, ¿sale? Si tenemos una revaluación en cuanto a nuestros activos fijos, no se le va a dar un efecto fiscal a esa revaluación. Es decir, si tenemos un bien de activo fijo que pues, lo compramos en 100 pesos, ¿sale? Bueno, en 10,000 pesos, y por mejoras o por cualquier situación se revalúa y entonces en lugar de costar 10,000 pesos ahora, cuesta 12,000 pesos. Bueno, esos 2,000 pesos de diferencia de la revaluación no se le va a poder dar un efecto fiscal, ¿sale? Entonces, si empezamos a deducir lo que viene siendo, si empezamos a deducir algún bien de activo fijo en 2021,
¿sale? Conforme a las reglas del 2021, bueno, pues entonces vamos a seguir deduciendo ese bien de activo fijo conforme a las reglas de 2021. Sin embargo, y aquí viene un estímulo fiscal bien interesante, que ahorita, pues bueno, ya no lo vamos a poder aprovechar si queremos hacer alguna inversión, pero si para aquellos contribuyentes que entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2021 adquirieron alguna inversión, entonces pueden efectuar una deducción adicional tanto en la declaración anual como en los pagos provisionales, aplicándolos por ciertos porcientos máximos del artículo 209 en la proporción de meses utilizados en el año 2021. Ese es un estímulo fiscal para aquellas empresas que lograron invertir en bienes de activo fijo y que en este año pasan a tributar conforme al RECICON. Ahora, hay requisitos adicionales a las deducciones. ¿Por qué? Recuerden que tenemos los ingresos que son obligatorios, es siempre, siempre, siempre obligatorio informarlos, declararlos, los ingresos. Las deducciones es opcional meterlas. Entonces, y las deducciones disminuyen el pago de los impuestos. Entonces, las deducciones por fuerza es en donde me va a poner muchas piedritas en el camino y donde me va a tratar de meter la zancadilla, la autoridad, para que me tropiece y entonces no pueda lograr efectuar esa deducción. Entonces acá la situación es, por eso es de que las deducciones tienen tantos y tantos requisitos. Entonces, requisitos adicionales de las deducciones para personas morales, para RECICON personas morales, es, primero que nada, que hayan sido erogadas en el ejercicio de que se trate, ¿sale? Es decir, ahorita, 2022. Que el pago se haya realizado ya sea en efectivo, en cheque o transferencia, que sean estrictamente indispensables para la actividad de la persona moral, que se resten una sola vez. Esto es curioso, ¿no? Pero necesario en este bello país que siempre le buscamos una salida ingeniosa a todo, ¿no? Entonces, la ley dice claramente, las deducciones las puedes restar solamente una vez. Que los pagos por seguros o fianzas correspondan para cubrir o asegurar bienes deducibles. Si el automóvil que yo estoy usando para la empresa no cumple con requisitos fiscales, entonces la póliza de seguro, aunque esté a mi nombre, aunque cumpla con todos los requisitos fiscales, no va a ser deducible, ¿sale? No va a ser deducible para la empresa. O bien que en otras leyes sea obligatorio contratar aquel seguro o fianza para asegurar esos bienes, ¿sale? Ahora, si el pago de la compra o del gasto se realiza a plazos, se deducirá el monto de la parcialidad efectivamente pagada, excepto, obviamente, en inversiones. Y esta es bien, bien interesante y bien importante tomarla en cuenta. Los CFDIs deberán obtenerse a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su pago provisional y la fecha de expedición deberá ser del periodo de pago, ¿sale? Entonces, si yo estoy presentando el pago provisional, vamos a suponer de agosto de 2022, entonces los comprobantes fiscales que yo esté metiendo en agosto deben de tener fecha de agosto, ¿sale? Y los debo de tener a más tardar el día 17 de septiembre ya integrados en mi contabilidad. Y adicionalmente, seguimos con requisitos adicionales a las deducciones. Si ya dedujiste una compra o un gasto en 2021, no lo vas a poder deducir en 2022. Recuerden, estamos como personas morales. ¿Qué pasa con el inventario que yo tengo al 31 de diciembre de 2021? Bueno, pues se deberá seguir deduciendo conforme a las reglas de costo de lo vendido hasta agotarlo, ¿sale? Recuerden que hasta 2021 las personas que estaban en título 2
deducen sus compras hasta que las venden. Y como Recicom, persona moral, deducen sus compras cuando las pagan, ¿sale? Entonces ahí también es otra situación que debemos de poner en la balanza para tomar una decisión de meternos o no al Recicom personas morales. ¿Cómo calculamos el pago provisional como personas físicas y como personas morales? Y acá es donde les comentaba. Aquí es donde está justamente la palabra simplificado en el nombre del régimen para las personas físicas. Es el único lugar donde van a encontrar la simplificación de este régimen. Único. ¿Vale? Entonces, Sí, ese es un... Alma Arellano, ¿podrías cerrar tu micrófono, por favor? Entonces, acá tenemos el pago provisional de personas físicas. Se presenta más tardar el día 17, ¿sale? Del 17 del mes siguiente. Es sobre ingresos facturados, efectivamente cobrados del mes, y se le aplica el porcentaje de la tabla sin deducción alguna. Y se le va a disminuir el ISR retenido por personas morales, como ya lo vimos hace rato. El famoso 1.25. ¿A qué tabla me refiero? Bueno, pues es esta tabla. La tabla mensual, hasta 25,000 pesos van a pagar el 1% y así hasta llegar a una tasa máxima del 2.5% mensual, si es que tenemos ingresos hasta de 3,500,000 pesos. Recuerden que este tope de 3,500,000 no es mensual, es anual, ¿sale? Como persona moral, ¿cómo voy a calcular el pago provisional? Bueno, aquí es un poco más complicado, aunque es sencillo, entrecomillado, ¿no? Los ingresos acumulables, otra situación aquí, por eso es de que les puse del mes en personas físicas, del mes con rojo, porque no son acumulables. Es decir, si yo estoy calculando el pago provisional de agosto en personas físicas, son únicamente los ingresos de agosto, ¿sale? En septiembre, si voy a calcular el pago provisional de septiembre, son únicamente los ingresos de septiembre. Pero como personas morales, ahí sí son ingresos acumulables, por eso se los puse con rojo. Es decir, si estoy calculando el pago provisional de agosto, tengo que calcular los ingresos. Tengo que tomar los ingresos desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto. Y las deducciones también son acumulables, desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto. Le quito también la PTU pagada en este ejercicio, que todavía no se paga en mayo. O en junio, también depende. Bueno, estamos hablando de personas morales, perdón, en mayo. Menos las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Si traemos pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, los podemos reducir. Y esto me da algo que se le llama utilidad para el pago provisional. A esa utilidad le pego con el 30%, derechito, así derechito. 30%. Y esto es igual a el pago provisional del periodo. A ese pago provisional le voy a restar los pagos provisionales anteriores y también las retenciones de ISR por intereses. ¿Quién me hace estas retenciones de ISR por intereses? El banco. Y al resultado ya final, eso es el pago provisional del mes. ¿Sale? Entonces, esta es la mecánica para calcular el pago provisional de personas físicas, que les digo, ahí sí está completamente simplificado, es muy sencillo. ¿Cuánto cobré en el mes? 80,000 pesos, 80,000. Lo ubico aquí en mi tablita, entonces tengo hasta 83,000, 1.5. 80,000 por 1.5%, lo que me dé, ese es el pago provisional de ISR. ¿Sale? ¿Cómo calculan su ISR los agapes, los de sector primario? Bueno, primero que nada, para estar en agapes, lo que nos dice la ley es el 100% de sus ingresos debe de ser por agapes, completito, ¿sale? No pueden tener un solo peso de otro capítulo de la ley del impuesto sobre la renta, ni un solo peso, ¿sale? Tienen 900,000 pesos libres de polvo y paja. No se va a pagar absolutamente nada si tienen hasta 900,000 pesos de ingresos anuales. Y por el excedente se pagará conforme a las reglas de carácter general. Todavía no nos publican esas reglas, nadie sabe, nadie supo cómo van a calcular su ISR los agapes hasta ahorita. Y los agapes, también hay personas morales que son agapes, aquí no hay cambios, se quedan exactamente igual
son título tercero de la ley del impuesto sobre la renta y allá están, allá se van. Allá se quedan más bien. La declaración anual. Como persona física se va a presentar en abril del siguiente año. Calculan el ISR anual conforme a la tabla, a la siguiente tabla, que es esta, ¿sale? Que también va el porcentaje desde el 1% hasta el 2.5%, pero como pueden ver, aquí los límites, pues obviamente son mayores. Se le disminuye de los pagos, se le disminuyen los pagos provisionales que ya se hicieron durante cada uno de los meses y también se le disminuye el ISR retenido por personas morales, ¿sale? Y esto que tenemos abajo a la izquierda es algo que también debemos de poner en la balanza justamente para tomar una decisión de ser persona física recicón o no. Los saldos a favor que se tengan se deberán aplicar únicamente en la declaración anual del 2022. Es decir, si yo traigo saldos a favor que yo pueda compensar o acreditar, tanto de ISR como de IVA, no lo voy a poder hacer en los pagos provisionales. Bueno, estamos hablando de ISR más que nada, ¿no? Si yo traigo saldos a favor que yo pueda compensar de ISR, no lo voy a poder hacer hasta la declaración anual, únicamente, ¿sale? Entonces, si yo traigo saldos a favor de ISR importantes, híjola, y me cambio a Recicón, uy, puede ser que los perdamos por completo, ¿sale? Entonces, es una situación que debemos de poner en la balanza justamente para tomar una decisión antes de entrar al famoso Recicón. Y como personas morales, se deberá calcular el impuesto del ejercicio en términos del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Qué interesante está esto. Es decir, voy a calcular el impuesto conforme a régimen general, igualito, igualito. Voy a calcular mi pago provisional como Recicón persona moral, pero la anual la voy a calcular como régimen general. Ya, está interesante, ¿verdad? Se acreditarán los pagos provisionales también el impuesto pagado en el extranjero y el ISR por dividendos, artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿sale? Las pérdidas fiscales como persona física no existe y como persona moral, ¿por qué no existe la pérdida fiscal como persona física? Porque no hay deducciones, así de simple y de sencillo. Recuerden que no hay deducciones, pero como persona moral, entonces la pérdida se genera cuando los gastos son mayores que los ingresos en un ejercicio, ¿sale? Al resultado se le va a adicionar la PTU pagada en el ejercicio y a las pérdidas fiscales se les da el mismo tratamiento que en el régimen general. Así como lo venimos manejando en régimen general hasta el 2021, igualito. O sea, es decir, voy a poder actualizar mis pérdidas fiscales, tengo 10 años para aplicarlas. Esas mismas reglas las vamos a aplicar aquí en Recicón, personas morales. Muy bien. Obligaciones. Y esto está también bien interesante para permanecer en el régimen, ¿sale? Como persona física, estar inscrito en el RFC y tenerlo actualizado. Tener firma electrónica avanzada y buzón tributario al centavazo, ¿sale? Siempre actualizados. Mis medios de contacto en buzón tributario y mi firma electrónica siempre debe estar vigente. Conservar los CFDIs de ingresos y de los gastos y las inversiones. Expedir y entregar CFDIs a los clientes. Si no lo hago, el SAT me puede sacar del Recicón personas físicas. ¿Cómo se va a enterar? Si es que va un cliente chismoso y entonces con el SAT y le dice, oye SAT, fíjate que Gabriel Cordero no me quiso dar un CFDI por la compra que le hice, ¿sale? Fui a una asesoría con Gabriel y no me dio mi CFDI. Entonces el SAT se va a enterar de que yo no estoy expidiendo CFDIs y entonces ¿qué va a hacer el SAT? Primero que nada, me va a
invitar a que le expida el CFDI a mi cliente. Y segundo, me puede sacar del Resicón personas físicas. Ok, por ventas a público en general hay que emitir un comprobante global, como siempre lo hemos hecho, ¿sale? Pero este comprobante global por ventas a público en general no puede ser cancelado fuera del mes de su expedición, ¿sale? Hay que retener y enterar el ISR por salarios y hay que presentar la declaración anual en abril. Y para personas morales, también hay que cumplir con las obligaciones del capítulo 9 del título 2 de la ley del impuesto sobre la renta. Ok. Obviamente debemos de tener 32 de positiva, no estar en la lista negra del SAT. La base de la PTU para persona física son los ingresos del ejercicio, los cobrados, menos los gastos erogados, menos los salarios, y eso nos va a dar la base para pagarle la PTU a nuestros trabajadores. Y como persona moral va a ser exactamente igual que como lo veníamos manejando en régimen general. Ahora, para los RIF, si ya eras RIF antes del 31 de agosto del 2021, tienes tres opciones. Primero que nada, quedarte como RIF. Segundo, pasar a ser actividad empresarial y profesional, o bien pasar a ser Resicón. Si te quedas como RIF, puedes seguir aplicando los pagos bimestrales hasta que culminen los 10 años de tributación. Recuerden, como RIF tenemos 10 años. Pero siempre debes de cumplir con tu límite de 2 millones de pesos de ingresos al año. Si pasas de esos 2 millones como RIF en alguno de estos años, de 2022 para adelante, entonces te tienes que salir del RIF y te tienes que ir a actividad empresarial profesional o bien al Resicón. Presentar el aviso a más tardar el 31 de enero del 2022, que es lo que platicábamos al principio de la charla, y pueden seguir aplicando los estímulos del artículo 23 de la Ley del Ingreso, de la Ley de Ingreso de la Federación del 2021. ¿Qué son estos? ¿Sale? Pagar IVA y el IEPS a una tasa reducida conforme a la tabla contenida en dicho artículo por las actividades con clientes en específico más público en general. El acreditamiento va con proporción, la reducción del IVA del IEPS conforme a su año de tributación, y los RIF pequeñitos de 300,000 pesos anuales no pagan absolutamente nada que tengan operaciones con público en general. Si eres RIF si ya fuiste RIF después del 31 de agosto del 2021, tienes dos opciones: pasar a ser actividad empresarial y profesional o bien ser Resicón. ¿Sale? ¿Qué debemos de tomar en cuenta para tomar la decisión de ser Resicón o no? Bueno, pues simple y sencillamente, acá lo que debemos de tomar en cuenta es, debemos de hacer cuentas. ¿Qué tipo de cuentas? Lo que nosotros hemos hecho aquí en el despacho para tomar una decisión es tomar los ingresos de 2021, todos los datos de 2021, ingresos y egresos de nuestro contribuyente persona física. Bueno, ya tenemos el cálculo del ISR para el 2021, y ese cálculo del ISR con esos mismos ingresos, compararlos como si hubieran sido Resicón en 2021, ¿sale? Y con base en eso, podemos tomar una decisión, podemos comparar. Oye, pues sí me conviene, en muchas ocasiones conviene el ser Resicón, ¿sale? ¿En qué casos, así a ojos cerrados, conviene? Honorarios, ¿sale? En honorarios y en algunos arrendamientos. Arrendamientos que no te retengan más que nada. Pero honorarios, normalmente las personas por honorarios tenemos ingresos y prácticamente no tenemos gastos, ¿sale? Lo que vendemos es aire, es un intangible, es un servicio, y por lo tanto, muchas veces no tenemos gastos las personas por honorarios. Entonces, en honorarios casi al 100% te conviene ser Resicón. ¿En qué momento no te convendría ser Resicón? Si traes saldos a favor, ¿sale? Lo que ya habíamos comentado. Entonces, en esos casos, pues realmente, híjola, pues son cosas que tienes que poner en la balanza y tomar una decisión, ¿sale? Oye, traigo un saldo a favor importante todavía de ISR.
utilizando ese saldo a favor, híjola, pues no voy a pagar ISR. Traigo pérdidas en mi actividad empresarial y profesional y con esas pérdidas tampoco voy a pagar ISR en actividad empresarial y profesional. Híjola, pues entonces no me conviene convertirme en reciclo, ¿sale? Cada caso es específico, cada caso es especial y cada caso hay que estudiarlo con lupa, ¿sale? Entonces, en determinado momento hay que tomar una decisión. Y como persona moral es lo mismo, ¿no? Traes saldos a favor, traes pérdidas fiscales, bueno, debes de tomar la decisión para, ¿cómo se llama? Para convertirte en recicón, persona moral o no. Las sociedades civiles y las asociaciones civiles, hay una situación que les está pegando mucho, que es que no pueden hacer deducible lo que vienen siendo sus anticipos a remanente, como recicón. Entonces, ahí, pues definitivamente lo que les conviene es quedarse en título 2, régimen general, y seguir como estaban hasta 2021. Bueno, como pueden ver, me fui de corridito, no logré terminar en 45 minutos, pero bueno, vamos entonces ahora con las preguntas.